gente hermosa, una vez más por aquí. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por pasar por este canal. Hoy les traigo otro proyecto maravilloso porque estoy ahorrando dinero con pocos recursos y también lo más importante es ayudando al medio ambiente. A mí me gusta siempre reciclar, entonces hoy vamos a hacer con un servilletero reciclado. Aquí presento los materiales. Vamos a utilizar una botella plástica de las que ustedes deseen. Voy a utilizar un marcador para hacer la enmarcación, un cúter o bisturí. Vamos a necesitar tijeras, servilletas y aquí tengo también el CD. Vamos a hacer con este material. También voy a utilizar pinza de bisutería. Luego en el paso a paso van mirando en qué voy a utilizar. Voy a necesitar foamy, no sé en otros países cómo lo llaman. Voy a hacer unas mariposas con estos colores. También voy a necesitar una aguja. Voy a utilizar también candela. Vamos a necesitar también una vela o un encendedor, como puedan llamarlo. Vamos también a utilizar aguja con hilo. Entonces esos son los materiales, así que empezamos a trabajar. Entonces lo que vamos a empezar a marcar es con este marcador en la parte del cuerpo para hacer el corte. Vamos a marcar en esta parte de aquí porque necesito el cuerpecito. Vamos a mirar. Primero van a medir con el, sí, creo que esta es el espacio que necesito. Entonces vamos a cortar. Voy a enmarcar en esta parte del cuello de la botella. Claro que el cuello es acá, pero yo necesito es aquí, en esta parte y en este lugar. Ahí. Entonces vamos a hacer ese corte en esta parte y en este lugar. Con mucho cuidado que no vayan a cortar los dedos ni nada. Entonces vamos a hacer una abertura en esta parte. Vamos a cortar en este lugar. Así es como necesito el cuerpo. Ya terminé de cortarlo. Ahora esta parte donde venía pegado este papel, este lugar va a ir ubicado sobre el CD, que va de esa forma. Vamos a ubicar esta parte, sí, ahí, que me quede derecha ahí. Pero ahora voy a cortar, dejar como una abertura aquí para poder colocar las servilletas. Entonces, como no se puede pegar con silicón caliente, como es de plástico también, entonces se nos derrite. La opción es que tengo que hacer, voy a hacer unos orificios en ambos lados, por eso era que necesitaba la vela. Vamos a calentar una aguja que ya no estén utilizando, lo dejan de uso. Y yo tengo una aguja de coser, entonces vamos a poner aquí, vamos a hacer una abertura en esta parte y en este lugar. Y luego hacemos a la otra abertura acá y acá, luego lo sujetamos con el hilo y luego pasamos a enmarcar con la mariposita para decorarlo acá a ambos lados. Después de este corte, antes de enmarcarlo, voy a abrir dos orificios donde están enmarcadas con el marcador. Allí vamos a hacer dos orificios donde voy a pegar con el hilo y la aguja. Entonces por ese motivo necesito dos aberturas y lo mismo que abro aquí, voy a abrir también al CD en los dos puntos porque me queda y me pueda coger y pegar allí con la aguja. He cogido una aguja que no estoy utilizando, entonces lo voy a poner así caliente después de que esté muy caliente. Eso sí, con mucho cuidado con los niños. No permitan que los niños estén al lado cuando estén haciendo manualidades, algo así, algo de riesgo. Eso sí se los recomiendo.
Entonces cogemos y hacemos las aberturas. Yo ya hice aquí las aberturas, pero les quiero indicar en la parte donde hay que hacerle los orificios. Entonces ahí pasamos, la calentamos nuevamente y aquí pasamos. Entonces para eso que yo necesitaba esto. Ya está abierto las aberturas, y lo mismo en esta parte, ya le hice los orificios. Así la calientan cuando ya ven que esté súper caliente. Entonces abrimos la otra abertura allí. Ya el viento me lo apagó el fuego. Entonces así es. Retiramos esta vela, dejamos a un lado que no se vaya a quemar ese clavo, digo yo, esa parte de la aguja. Entonces ahora vamos a sujetar sobre él, de esta parte así. Vamos a ubicar con el hilo y la aguja. Como les dije, no puedo pegar con silicón caliente porque se me puede derretir la parte del plástico. Entonces vamos a ensartar la aguja con el hilo, un hilo que sea grueso. Aquí tengo ya la aguja ensartada. Entonces ahora lo que quiero pasar es, vamos a pasar en esa parte y el otro orificio. Se me zafó. Vamos a pasar acá en el nudo del hilo. Vamos a pasar doble. Vamos a pasar así doble para que quede muy firme al comienzo de poner esta aguja. Entonces sobre este voy a ubicar, pasamos y la vamos a sujetar sobre esta parte, pero recuerda que vamos a pasar varias veces así. Entonces voy a poner también a este lado y en este lado, que quede muy firme. Así va quedando. Ya le puse entonces lo que es el hilo con la aguja, ya se pegó sobre el CD. Ahora pasamos al siguiente paso. Voy a dibujar dos colores, un rosado y un amarillo. Voy a decorar aquí alrededor dos mariposas. Antes de marcar el dibujo, quiero explicar que yo tengo el molde de mariposa. Este molde de mariposa lo pongo sobre el foamy y lo corto. He cortado ya la rosada de la mariposa. Ahora voy a cortar el amarillo. Se dibuja sobre encima. Pueden hacer el dibujo que quieran, una florecita, una rosa, lo que tú quieras decorar en el contorno del servilletero. ¿Ok? Este lo dejo al criterio de cada persona, de cómo quiere decorar. No la quiero tan grande, entonces la corto de esta manera sobre la enmarcación de la mariposa. Ahora voy a poner con pegante, con colbón pegante. Vamos a poner sobre este lugar, pero le voy a hacer las antenitas antes de ubicar. Ese sí lo podemos pegar con silicón caliente. Va a poner las antenitas y los ojitos. Aquí le muestro el final. Espero les guste. Es algo muy sencillo pero muy lindo queda el final del resultado. Le puse con esmalte, que ya este color lo pinté de color rojo, el asiento del CD. Ahí puse las mariposas. Entonces aquí les muestro, vamos a poner con las servilletas. Ahí les muestro el final. Al final del video siempre pongo fotos. Entonces ahí es algo muy sencillo pero muy lindo también de realizar. Así que nos vemos en el siguiente video. Se cuidan mucho.